vamos a comprobar una de las leyes de los gases. Según lo que ocurra, vamos a determinar exactamente cuál ley es la que se está dando acá. Este experimento lo vamos a llamar como A1, la parte que vamos a utilizar este pote vacío y con esta vejiga, y A2, la parte donde vamos a utilizar este recipiente con agua, y este pote plástico cortado a la mitad con una vejiga en la hojilla. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es A1 de nuestro experimento. Voy a apretar el pote. Miren lo que ocurrió. La vejiga se infla cuando estoy presionando así con mis manos el pote o el recipiente plástico. Entonces cuando ya lo suelto, vuelve a su estado original, que es que se desinfla la vejiga. Entonces vamos a hacer esta parte donde vamos a entrar esta parte del pote dentro del agua. Aquí podemos ver cómo se infló la vejiga mientras tenemos el pedazo del pote, la mitad del pote que cortamos dentro del agua. Se infló la vejiga. Entonces vamos a ver esto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando sacamos el pote? Se desinfla inmediatamente la vejiga. Se desinfla y ya no está como ocurrió ahorita, que subió arriba, sino que está ya desinflado cuando la sacamos del agua. Después de haber visto el experimento, hay que cuestionarnos, ¿qué ocurre en el experimento A1? Al presionar o exprimir la botella plástica, el globo se infla porque ocurre una disminución del volumen disponible en el aire. Aumenta la presión interna y el globo se llena de aire. Y cuando soltamos la botella plástica, aumenta el volumen disponible para el aire y disminuye la presión interna y el globo se desinfla. Entonces, ¿qué ocurre en el experimento A2? Al entrar la botella plástica con el globo en el recipiente, entra el agua por el extremo interior. Ocurre una disminución del volumen disponible en el aire, aumenta la presión interna y el globo se llena de aire. Y cuando sacamos la botella del recipiente con agua, aumenta el volumen disponible para el aire y disminuye la presión interna y el globo se desinfla. En conclusión, ¿cuál es la ley que hemos visto, que hemos comprobado con estos dos experimentos? Ha sido la ley de Boyle. La ley establece que a temperatura constante, la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales. El proceso de variación de la presión y el volumen de un gas a temperatura constante se denomina proceso isotérmico. Esto es porque la temperatura es constante, cabe la redundancia. Y en sí lo que ocurre es que el volumen aumenta, entonces la presión disminuye. Y viceversa, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Ahora estaremos comprobando lo que es la ley de Charles. Para esto vamos a utilizar los siguientes materiales: un hielo, un envase de plástico para colocar agua, una vela, un platillo de vidrio, una botella de vidrio. Necesitaremos un globo, tenemos dos por si acaso se necesita repuesto, y también vamos a necesitar una caja de cerillos y agua de la llave, agua corriente. Para la primera parte de nuestro experimento, lo que vamos a hacer es que vamos a encender la vela y la vamos a colocar en el platillo. La colocamos sobre el platillo de forma que quede lo más recta posible.
y procederemos a colocar un globo en la boca de nuestra botella. Tiene que quedar como se ve en el video. Luego, con mucho cuidado, colocaremos la base de nuestra botella sobre el calor de la vela y verificaremos qué pasa con el globo. Como ven, ha comenzado a inflarse. Como se puede ver, ya el globo se ha llenado completamente de aire. En este experimento, la reacción de combustión que se da en la vela produce calor que es absorbido por el gas dentro de la botella, el cual realiza una expansión. La ley de Charles establece que a masa y presión constante la relación entre volumen y temperatura es directamente proporcional. Cuando calentamos el gas dentro de la botella, el mismo se expande debido a que las partículas que lo componen se mueven más rápido y se alejan más unas de otras, ocupando así un mayor espacio. Como se pudo observar en el ejemplo, a medida que el gas se calentaba, el globo más se expandía. Esa expansión mantenía constante la presión dentro de la botella, la cual es igual a la presión atmosférica. Por tanto, en esta parte del experimento se pudo comprobar que si aumentamos la temperatura de un gas, el mismo aumentará su volumen. En la parte 2 del experimento, lo que haremos es llenar el recipiente que tenemos al principio con un poco de agua hasta la mitad y luego lo completaremos con hielo. Para triturar el hielo yo voy a utilizar una mano de pilón, pero pueden utilizar el instrumento que les convenga. Luego, una vez que tengamos listo el hielo en el agua y esté bien fría, procederemos a colocar nuestra botella de vidrio con el globo en el agua fría. Nótese que todavía está un poco inflado porque el aire quedó un poco caliente del experimento anterior. Pero lo colocamos con mucho cuidado y trataremos de observar qué pasa. Como se puede observar, se ha contraído todo el aire e incluso el globo está completamente... El aire que estaba en el globo se ha succionado completamente. Si seguimos viendo, el globo se está succionando hacia el centro de nuestra botella. En este segundo experimento, el baño con hielo extrae el calor del gas que se encuentra dentro de la botella, provocando que su temperatura disminuya, ya que la ley de Charles establece una relación directamente proporcional entre volumen y temperatura. Una disminución de la temperatura provocaría por consiguiente una disminución del volumen. Esto se debe a que al disminuir la temperatura de un gas provocamos que sus partículas se muevan más lentamente. Al hacer esto, las partículas se encuentran más cerca entre sí, ocupando un menor volumen, y las colisiones con las paredes, en este caso es el globo, son más lentas que las colisiones provocadas por el gas del medio. La presión atmosférica empuja el globo hacia dentro de la botella, por lo que la presión dentro de la misma se mantiene constante. Con este último experimento se comprueba completamente la ley de Charles y se pudo observar un aumento de la temperatura provoca un aumento del volumen, y que si disminuimos la temperatura el volumen también disminuirá.